¿verdad? Hoy sigo con la segunda parte de la casa vacía, pero hoy le quiero hablar de este tema, el humanismo cristiano. Yo ya lo he tocado, lo he pasado por encima, pero hoy lo quiero profundizar porque veo la necesidad, de verdad, amados, de estos temas. Lo hago porque primero Dios me ha estado moviendo hace meses atrás, que yo vengo tocando así por encimita estos temas, porque he visto la necesidad. Entonces hoy le quiero hablar del humanismo cristiano. Ahí le puse esta gráfica, que es uno de los emblemas que usa el humanismo cristiano. Y ellos en sí ponen a Cristo o la cruz en el centro, pero su fuerza dice que está en ayudarnos los unos a los otros. Suena bonito, ¿verdad? ¿Sí o no que suena bonito? ¿Qué usted le ve de malo? Está Cristo en el centro y la fuerza nuestra es que nos ayudemos los unos a los otros. Suena bonito. Este es el mayor peligro del humanismo cristiano, que suena bonito. Que si usted no tiene la preparación necesaria, el oído espiritual, si usted no tiene discernimiento, créame que este asunto es el que más está destruyendo iglesias. Es más peligroso que las sectas cristianas, que las doctrinas falsas. Este es un asunto que el enemigo ha logrado desde hace muchos años atrás. Esto empezó hace siglos atrás, pero es ahora en los últimos días que ha logrado coger una fuerza sublime, sutil, suavecito, pero está arrastrando a millones de personas. Entonces, yo desde hace meses vengo estudiando esto y le he rogado a Dios el momento en el que yo tenga que trabajar un poquito esto. Son temas un poquito fuertes, pero hay que trabajarlos. La casa vacía, en la gráfica usted ve que un espíritu está tratando de volver a meterse al cuerpo de donde salió. No sé si se aprecia bien, pero eso es un espíritu que salió de ese cuerpo y está tratando de volverse a meter, porque dice que encuentra la casa vacía. Entonces va y toma consigo, dice, otros 7 espíritus peores que él. Con esta gráfica terminamos la semana pasada. Estuvimos viendo que una casa vacía, dice que el espíritu encuentra la casa desocupada, barrida y adornada. Otras versiones se acuerda que decía que la casa estaba ordenada, arregladita, o sea, bien barrida, limpiecita. Desocupada quiere decir que vimos que en el original desocupado quería decir no solo que no vive nadie ahí, sino que no tenía nada que hacer, que no está activa en ninguna. Usted ha visto cuando dice esa persona está desocupada, puede significar sin trabajo, pues significaba muchas cosas. Terminé con esto la semana pasada. Una casa vacía, hablamos que usted y yo somos la casa, que usted y yo ahora somos templo del Espíritu Santo, y vimos que una casa vacía, un cristiano vacío, es un cristiano que ya aceptó a Cristo, es lavado con la sangre. Por eso es que este mensaje es para la iglesia, no es para los no creyentes, es para la gente que ya conoce a Cristo Jesús. Y un cristiano que es una casa pero vacía, vimos que era un cristiano que no ha edificado sobre la roca, no está lleno del Espíritu Santo, y no tiene doctrina o no la practica. O sea, no conoce la palabra, o si la conoce a medias, no la practica. Un cristiano que es casa vacía es un cristiano que aceptó a Cristo y se quedó ahí. Que nadie le da seguimiento, nadie le dice hay que bautizarse, hay que coger clases, hay que crecer. Un cristiano es de aquellos que van a una campaña, por ejemplo, o van a una iglesia, aceptan al Señor y usted no los vuelve a ver. Y se alimentan de la tele, de la radio. Y suena bonito, porque hay gente que le dice, pero bueno, por lo menos yo oigo la palabra, ¿no? Por lo menos yo escucho la radio cristiana. Por lo menos yo veo a fulano en la tele. O sea que por lo menos me estoy, dicen, alimentando de algo. ¿Cuál es el problema ahí? Entonces, yo le quiero enseñar hoy cómo se forma un cristiano casa vacía y cuál es el problema con el humanismo. Entonces, esta parte sí me la entendieron, ¿verdad? Esto lo trabajé la semana pasada. Una casa vacía es un cristiano que no se llenó del Espíritu Santo, no tiene palabra, no está lleno de la palabra, entonces no tiene fundamento en Cristo. Empieza su vida cristiana, pero basándose en otras cosas, poniendo su fuerza en otras cosas. Entonces esto lo quiero trabajar un poquito ya. Vamos a pedirle al Señor que nos auxilie. Eso era solamente para darle una entrada, una introducción de lo que dejamos la semana pasada. Padre amado, en el nombre de Jesús, yo pido tu protección divina, pido, Señor, tu dirección, ruego que tu Santo Espíritu tome el control, que la sangre de Jesús nos cubra, que tú abras el entendimiento, no solo los que estamos aquí, los que están conectados con nosotros, los que vayan a ver este video en el futuro, los que lo oigan por la radio, todo lo que hagamos vaya sellado con tu sangre y tu poder y tu nombre, Jesús amado. Úsalo para tu gloria, te ruego en el nombre de Cristo Jesús, así sea. El humanismo cristiano, amados.
El humanismo cristiano es un asunto que se toca muy poco en las iglesias. Y hoy yo quiero, antes de empezar, hoy yo quiero ministrar la palabra. Entonces, hoy no quiero enseñar, hoy no quiero predicar, hoy quiero ministrar la palabra. Y para que se entienda, ¿sabe cómo entendemos esto? Se lo pongo de un ángulo medicinal, de medicina. Digamos que va una persona por la calle y de momento le da un ataque al corazón. ¡Bum! No se murió, pero le dio el ataque al corazón. Llaman al 911, vienen los enfermeros. ¿Y usted cree que el enfermero va a empezar a enseñarle acerca de un ataque al corazón? ¿O qué va a hacer? Ese momento hay que ministrarlo, o sea, hay que atenderlo para que no se vaya, ¿sí o no? Oxígeno, tienen que hacerle cosas, ¡pum! Tienen que darle vida, pues. Hay diferentes tipos de ministración, pero para lo que usted me entienda hoy, el hombre se está muriendo, vienen los EMG, los enfermeros, tienen que atenderlo. Hay que salvarle la vida. Ahora, si el fulano no muere, él puede después decir, ¿sabe qué? Me dio este ataque al corazón. Ahora yo quiero aprender un poco más sobre el corazón. Entonces ahora sí se le puede enseñar, ¿verdad que sí? Se le puede enseñar. Entonces uno le enseña al que está interesado. Usted no le puede enseñar a alguien que no le interesa saber. Entonces se puede enseñar la palabra, se puede predicar la palabra. ¿Cuál sería predicar en ese caso? Por ejemplo, que sale un anuncio en la tele y dice, el anuncio dice, se ha descubierto nuevos métodos para evitar los ataques al corazón. El que está interesado, el que sufrió, le va a poner asunto al anuncio, ¿verdad? El que tiene un familiar que murió de un ataque al corazón, le va a poner asunto al anuncio, va a decir, espérate, esto de pronto me conviene. Pero el que no está interesado, el anuncio va a pasar y no le hace caso. Eso sería como predicar. El que tiene el llamado de Dios lo escucha, el que no lo escucha. Sí me capta, hermano, el pensamiento. Entonces hay momentos en los que hay que ministrar, hay momentos en los que hay que enseñar, hay momentos en los que se puede predicar. Hoy yo quiero ministrar la palabra. ¿Qué quiere decir esto? Que yo veo la necesidad de que a la iglesia hay que meterle una especie de inyección de emergencia, porque se está dañando como si fuera un cáncer espiritual. Lo que le quiero hablar hoy, no me da el tiempo para explicarle mucho, pero lo que está pasando hoy en día, se lo digo porque yo lo he vivido. Yo hablo con gente en nuestros países, llamo por teléfono y hablo con mi propia familia que va a iglesias cristianas allá, y me cuentan unas cosas que les están enseñando allá, que yo digo, Dios mío, esto está metido allá. Esta semana, el martes, en mi ciudad, en Cuenca, es una ciudad bien chapada a la antigua, y este martes fue el primer matrimonio entre un transexual y un hombre en el municipio de Cuenca. Eso es algo que jamás se hubiese permitido allá, y hay gente que lo aplaude. Entonces yo dije, wow, allá sí que de verdad yo pensé que no iba a llegar tan rápido. Yo dije, eventualmente va a llegar. Entonces, hablo con gente acá que son cristianos de otros países y me dicen las mismas cosas. Veo familiares que llegan de España o de Italia, lo que usted quiera, y son cristianos, y veo las mismas actitudes. Entonces yo digo, esto es algo que está a nivel mundial, se está metiendo en la iglesia por todos lados. Entonces no es suficiente con sentarme a enseñar, porque uno le enseña al que está interesado, pero este veneno se ha metido de tal manera que a la gente no le interesa saber esto. Entonces hay que meterle una inyección, ¿verdad? Para ver si se logra salvar vidas. Sí me entendió, ¿verdad, man? Entonces, hoy de pronto usted va a decir, pero el pastor no está enseñando mucho. Es porque yo quiero de veras que metérselo esto con el permiso y la ayuda de mi Dios, directo, a pasar de su mente y metérselo al corazón. Directo. El humanismo cristiano tiene su base en este versículo. Mateo 22:39. Dice, y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces el humanismo cristiano, el humanismo en general, dice, se trata de una doctrina. O sea, que es una doctrina. Esta definición usted la puede buscar en internet. Usted busque definición de humanismo. ¿Qué significa humanismo? Lo que usted quiera, le va a salir lo mismo. Dice que el humanismo es una doctrina antropocéntrica, donde el hombre es la medida de todas las cosas. La organización se hace a partir del bienestar humano. Fíjese, esta corriente se opone al teocentrismo medieval, donde Dios era el centro de la vida. El teocentrismo dice, Dios es el centro, Dios es de lo importante, todo debe girar alrededor de Dios. Eso es lo bíblico.
Por eso está la teología. El teocentrismo dice Dios es el centro del universo, Dios es el creador, Dios es el importante. Yo digo que aquí estamos de acuerdo con eso, ¿verdad? El humanismo cambia eso y pone al hombre como el centro de todo. Por eso le digo, no me daría el tiempo de explicarle todo lo que es el humanismo, pero esto del antropocéntrica es el que dice el mundo gira alrededor del hombre, la naturaleza depende del hombre, y el final de todas las cosas es que el hombre viva feliz y alcance sus metas. Es el humanismo. El cristianismo verdadero, ¿qué dice? El universo gira alrededor de Dios, el hombre y la naturaleza dependen de Dios, y el final de todas las cosas es la vida eterna, porque nada vale que arregles todo lo terrenal y se pierda tu alma. Entonces son dos polos opuestos, amado. Pero hace siglos atrás, con la influencia europea, con la influencia de grandes artistas, compositores, se empezó a meter el humanismo dentro de las iglesias. Y el humanismo lo que hace es que, como un camuflaje, agarra los versículos bíblicos, hace que suene bonito, pero es una doctrina diabólica. Entonces ellos toman como base este versículo. El Señor dijo, amarás a tu prójimo. Entonces el amor, ¿se acuerda hace tiempo que dio una enseñanza que se llamaba el engaño del amor? Ellos dicen el amor al prójimo, eso es lo que manda. Dios lo dijo, pero se les olvida que el versículo anterior, ¿cómo dice? Ahí está, mire, Mateo 22, 37, 38, 39. Ellos agarran solo el 39, pero los anteriores, ¿qué dicen? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y el primer mandamiento. Es decir, que si se cumple el segundo sin cumplir el primero, ¿estará bien o no? Está fuera del orden de Dios. Entonces ellos se enfocan mucho en las buenas obras. Yo no digo que es malo. Ellos se enfocan mucho en ayudar al prójimo. Yo no digo que eso sea malo. Yo les ruego, el mensaje de hoy no me malinterprete, y se lo voy a repetir varias veces. No me malinterprete. Yo digo que hay que ayudar al prójimo. Yo digo que hay que hacer buenas obras. Yo no estoy en contra de las obras sociales, de ayudar al huérfano, a la viuda, a los ancianos, de abrir orfanatorios, de abrir centros donde se dé comida al necesitado. Yo no estoy en contra de eso. Pero de nada sirve que hagamos eso y que no obedezcamos el primer mandamiento. ¿Sí o no, amado? Entonces el humanismo cristiano se camufla de cristianismo para hacer buenas obras, obras sociales. Las iglesias están envueltas en toda clase de actividad que hay, pero no se enseña el primer mandamiento, que es amar a Dios con todo tu corazón, tu alma y tu mente. Entonces Dios ya no es el primero, el hombre es el primero. Los hermanitos son lo principal. Lugares donde el pastor es el principal, el apóstol. Lugares donde el prójimo de afuera viene a ser número uno. Hay que atender al de afuera primero. Te doy un ejemplo bien sencillo. Hace años empezó a salir lo que se llama la iglesia, de pronto algunos de ustedes saben de esto, la iglesia seeker friendly. ¿Quién ha escuchado de eso? Josué, de pronto tú sabes. El seeker friendly quiere decir la iglesia de los amigos que buscan. Entonces la iglesia de los amigos que buscan es la iglesia moderna americana. Dicen ellos, hay que ponerle prioridad al amigo que viene de afuera. Entonces, ¿qué dicen? Hay que hacer servicios que duren máximo 15, 20 minutitos. Hay que darle prioridad al amigo. Entonces, si el amigo quiere salsa, hay que darle salsa. Si los jóvenes quieren rap y rock cristiano, eso es lo que hay que hacer. O sea, hay que darle gusto al amigo para que venga el amigo. Y se pone al Espíritu Santo de lado. Ese sería un ejemplo simple. Pero hoy me quiero profundizar un poquito más. La psicología humanista es parte del humanismo cristiano. Mire, aquí me meto para que usted me entienda el lenguaje sencillo. El humanismo cristiano son cristianos, gente que ya conoce al Señor, que confunden la palabra de Dios porque no la conocen. Es una casa vacía. No están llenos del Espíritu, no tienen conocimiento bíblico, o lo poquito que conocen lo malinterpretan. Entonces el cristiano de casa vacía confunde la palabra de Dios y lo reemplaza con los conceptos humanistas. Ahí está el gran problema. La caridad toma más valor que la palabra de Dios. Ahí está la clave, lo que a mí me interesa que usted y yo comprendamos. El humanismo cristiano, la caridad, el hacer el bien,
el quedar bien con los demás, el complacer a la gente, toma más importancia que la palabra de Dios. Y eso no puede ser así, amados. Yo no estoy en contra de la caridad, no estoy en contra. Pero si yo me pongo a hacerle caridad a la gente y no obedezco la palabra de Dios, me volví otra religión más. Porque los budistas hacen obras de caridad, ¿sí o no? Los musulmanes hacen obras de caridad, ¿sí o no? Los mormones hacen obras de caridad. Los testigos de Jehová hacen obras de caridad, claro que sí. Todas esas religiones abren orfanatorios, viajan a nuestros países, dan de comer al hambriento, llevan ropa, ayudan al necesitado. Todas esas religiones, donde quiera que usted va, encuentre un templo budista, ellos dan de comer y de vestir a la gente. Si usted encuentra mormones, ellos ayudan, construyen escuelas, hacen obras de caridad, pero están ellos sirviéndole al Dios verdadero. Entonces hay un montón de gente que haciendo buenas obras se van a ir al infierno. Perdón, pero sí o no, o yo estoy mal. Entonces hay un montón de gente que está enfocada en las buenas obras, pero no les enseñan la palabra de Dios. Ahora, vuelvo al humanismo cristiano. Gente dentro de nuestras iglesias que está confundida y están seguros de que por hacer buenas obras no tienen que obedecer la palabra de Dios. Entonces, aunque uno les diga, pero la palabra de Dios dice, no entienden, porque son casa vacía, no tienen palabra, no tienen doctrina. Y perdónenme, sí puedo ser sincero hoy, amado. El cristiano casa vacía es el que no recibe doctrina, no viene a los cultos, no viene a la iglesia, no se congrega, no recibe enseñanza, entonces no tiene palabra de Dios adentro. Amén. Y cuando se le presentan las situaciones, juzga conforme a su opinión, con los poquitos versículos bíblicos que sabe. Entonces confunden la palabra de Dios con conceptos humanistas que suenan bonito. Por ejemplo, tengo yo un familiar homosexual, se está casando con otro fulano homosexual y me invitan a la boda. Yo soy cristiano, hijo de Dios, ¿cómo actúo? Yo quiero que esto sea real, vida real. ¿Cómo actúo yo siendo cristiano, hijos? Si voy, estoy siendo partícipe de aquello. Y la Biblia dice que, aunque no lo hacen, aprueban lo que ellos hacen y ante los ojos de Dios dice, se vuelven tal y como si los que lo hacen. Así dice Romanos. Romanos dice que aunque no lo practicas, apruebas lo que ellos hacen y ante Dios eres igualito que los que lo hacen. Entonces, ¿qué tengo yo que hacer? Sinceramente, yo no voy. Se van a enojar conmigo, ¿verdad que sí? Religioso, fanático, aleluya, pandereta, aburrido. Se aleja, esa religión te alejó de la familia, ya, usted sabe. Entonces ahora, humanismo cristiano, suena bonito. Confundo los conceptos bíblicos con los valores humanistas. El humanista diría, no, pero si la Biblia dice, amaos los unos a los otros. En esto conoceréis que sois mis hijos, dice ellos, porque ellos usan los versículos bíblicos. En esto conoceréis que son hijos de Dios, que os améis los unos a los otros. ¿Quién es usted para juzgarlos? ¿Quién es usted para juzgarlos? Solo Dios juzga. ¿Por qué? ¿Cómo así que usted no puede ir? No es que somos amor, no es que estamos llamados a hacer luz en las tinieblas, pues. Entonces usan los versículos bíblicos, pero confundidos. Tuercen los conceptos bíblicos porque no conocen la Escritura. Porque es verdad que la Escritura dice, sed luz en medio de las tinieblas. Amén. Pero hay otros versículos que balancean eso y dice, el avisado ve el mal, se aparta. Se aparta. Versículos que dicen, no llaméis a lo malo bueno. Entonces la Biblia, el que la conoce, la Biblia tiene un balance que te dice unas cosas, pero también te balancea con otras. No se puede agarrar versículos bíblicos y en base a eso hacer que la gente actúe. Pero ¿qué pasa? La mayoría de iglesias de hoy en día no tienen palabra. No hay doctrina, no hay enseñanza.
Entonces viene un humanista cristiano con autoridad y te convence. Y te dice, pero no, usted debe ir a la boda homosexual porque si no usted está mal delante de Dios. Y el cristiano débil hasta baja la cabeza y dice, verdad, hasta te hacen sentir culpable. Verdad, Señor, dice. Entonces, ahí va el cristiano débil en medio de la boda homosexual. ¿Y qué hago aquí, Señor? Y viene el otro cristiano humanista, dice, qué bueno que vino, qué lindo, usted está haciendo luz en las tinieblas. Aquí nos ganamos de esta gente para Cristo. Así será. Porque estás violando la misma palabra. ¿Suena bonito, sí o no, amado? Suena bonito, suena lógico que le digan, no, pero usted es luz en las tinieblas. Entonces, si soy luz en las tinieblas, me meto a la barra donde bailan las muchachas también. Porque ¿es tinieblas o no? Si me voy a meter ahí también, a ver qué pasa. Pero si ven al pastor metiéndose ahí, ¿qué dirán? Están evangelizando. Uy, ese hombre, Dios mío, y no que era pastor. Entonces yo al humanista cristiano le voy a decir, no, pero usted no me dijo que me meta donde hay tinieblas. Es más, véngase conmigo. Entonces el enemigo ha logrado torcer la palabra de Dios sutilmente. Y le quiero dar alguno que otro ejemplo para que usted me vaya entendiendo. El humanismo cristiano, la casa vacía. Fíjese este versículo. Mateo 21:12. Y entró Jesús en el templo y echó fuera a todos los que compraban y vendían en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y los asientos de los que vendían las palomas. Y el versículo siguiente dice, y les dijo, escrito está, mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la estáis haciendo cueva de ladrones. Acuérdense, amados, usted y yo somos el templo del Espíritu Santo, una casa vacía. Desde los días de Ezequiel, ese templo quedó vacío. Dice que Dios mismo se fue de ese templo, ¿verdad que sí? En el libro de Ezequiel, la gloria de Dios abandonó el templo. Y Dios no volvió a entrar en ese templo, sino hasta este día en el que Jesús volvió a entrar. En esos días se volvió a manifestar el Señor a través del ángel y habló a Zacarías. Pero la gloria de Dios no volvió a visitar ese templo desde los días de Zacarías. Le habló a Zacarías, del papá de Juan el Bautista. ¿Cuánto tiempo pasó, amados? Por lo menos desde Malaquías hasta Mateo, ¿cuántos años dice? 400 y pico, ¿verdad? O sea que por cientos de años había templo, pero era casa vacía. Era casa de Dios, pero ahí no estaba Dios. Casa vacía. Hasta que Jesús, que es Dios, vuelve a entrar a ese templo y vuelve a poner orden. Ahora mire, para que usted me entienda el concepto casa vacía. Jesucristo viene y coge un látigo, voltea las mesas, hace un escándalo, hace un show, le grita a medio mundo, le cae al latigazo a la gente. ¿En dónde estaba Jesús? En el templo. Entonces ese templo era una casa donde había orden. Dice que el Espíritu vuelve a la casa y la encuentra ordenada. Pero ¿qué tipo de orden había en ese templo? Porque había orden, amado. Yo le aseguro que los que vendían las cosas tenían bien ordenaditas sus mesas. Entonces, ¿qué es lo que hay? Hay un orden humano y no hay un orden divino. Entonces, una casa vacía tiene apariencia de orden, pero ordenan su vida conforme a lo que ellos creen, no conforme al modelo divino que está acá. Esta era una casa donde estaba adornada, había sacerdocio, había música, había adoración, había sacrificios. Durante cientos de años había sacerdocio. Ahí estaba el sumo sacerdote, dice la Biblia, ¿verdad? Había sumo sacerdote, habían sacerdotes, habían levitas, había sacrificios. Por eso estaban vendiendo palomas para el sacrificio. Entonces era una casa donde aparentemente había orden, había sacerdocio, había dones, había músicos, había adoración. ¿Sí me va siguiendo más? Pero Dios no estaba ahí. Entonces hay cristianos casa vacía que saben algunos versículos bíblicos y dicen, soy sacerdote, yo soy hijo de Dios, yo soy adorador. Cantan hermoso porque no tienen palabra, pero sí se saben muchos himnos bíblicos. Pero Dios no está ahí. Entonces, amados, por eso es que este tema para mí es serio. Aunque había todo esto, la casa estaba vacía. Él no estaba ahí. Juan 2:15 dice, haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos. Las ovejas y los bueyes los esparció,
los cambistas y volcó las mesas. Digo yo que aquí Jesús vino a hacer un desorden, ¿sí o no? ¿Verdad que Jesús hizo desorden ahí? Entonces muchas veces para ordenar hay que desordenar. Porque ahí había un orden humano. Y hay veces que Dios permite que vengan cosas a la vida de las familias, de la gente, que se desordena todo para Él poder volver a ordenar, pero en el orden divino. Amén. Porque hay un montón de cristianos casa vacía. No tienen fundamento en Cristo, no hay palabra, no hay doctrina. Y con lo poquito que saben, hacen sentir hasta mal al resto de la gente. Y eso no debe ser así. ¿Qué diría el humanista cristiano en este caso? El concepto humanista. Esto es lo que quiero trabajar hoy. El humanista dirá, ¿qué clase de cristiano es este? ¿Un verdadero hijo de Dios? No actúa así. Así le dirían a Cristo. El humanista cristiano, ¿sí o no? Al mismo Jesús le dirían, ¿y qué clase de cristiano es este? Haciendo un show, coge un látigo, le pega a todo el mundo, voltea las mesas. El trabajo de esta pobre gente. Mire cómo es la cosa. El humanismo pone al hombre primero. El trabajo de esta pobre gente. El dinerito que ellos se han ganado con el sudor de su frente. Y el Señor viene y voltea las mesas. Y los animalitos, lo que dice que Él hizo esparcir a los bueyes. Y pobre gente. Entonces el humanista valora más la gente que el templo de Dios. Y no le hablo del edificio, no. Le hablo del adentro. Por eso el Señor dijo, mi casa debería ser una casa de oración. ¿Y en qué lo han convertido? Entonces, aparentemente había orden, había sacerdocio, había sacrificio, todo parecía muy bonito. Pero el humanismo pone a los hombres, al ser humano, por encima de Dios. Un humanista que estaba metido entre los 12, ¿quién era? ¿Se acuerda que vio que rompieron un perfume carísimo? ¿Y qué dijo él? Tanto dinero, Dios mío, tanta plata, pudiendo coger eso y alimentar a los pobres. Humanista. Pero la Biblia dice que él era humanista, pero él sabía que él iba a coger su porciento, ¿verdad? Entonces hay un montón de gente que usa las iglesias para hacer negocios, dizque ayudando al necesitado. A mí ya me han querido meter, me llaman por teléfono, pastor, mire, tenemos este plan. Queremos alimentar a tanta gente que préstenos un templo para él. No, le digo, no. Acá se predica la palabra de Dios. Todo lo demás lo hacemos afuera. Si Dios me dirige y me ordena y me manda. Si no, mi hijo, yo no me meto. Ay, pero usted me ha dicho, usted, antisocial, usted no se lleva con los pastores, usted no va a la reunión. No importa. Antes me amargaba, me hacían sentir mal, de veras. Antes me hacían sentir horrible. Ahora ya no, porque entendí este concepto. Entonces el humanista dijera, ¿qué clase de cristiano es este? Mire, lo voy a trabajar bien rápido por el tiempo. Mire esta, Mateo 16, 22. Y tomándole aparte, Pedro comenzó a reprender. Pedro reprendiendo a Jesús. Esta es la versión de la Biblia de las Américas. Pedro reprendiendo a Jesús. Le dice, no lo permita Dios, Señor, eso nunca te acontezca. Usted sabe cuándo pasó esto, ¿verdad? Cuando el Señor dijo, me toca dar mi vida en la cruz, voy a morir y tal. Y viene Pedro, humanista. Y le dice, no, Señor, pobrecito tú, ¿cómo vas a permitir eso? No te acontece. Pedro quería sacar pecho. ¿Qué había pasado un ratito antes de eso? Pedro recibió una revelación de arriba, que hasta el Señor hasta lo felicitó, ¿verdad? Que le dijo, Pedro, eso no te vino, eso sino de arriba, Pedrito, eso te vino de arriba. Porque él dijo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Entonces Pedro de momentos ya como que se llenó, ¿verdad? Él dijo aquí. Pero mire, reprendiendo él a Pedro, viene el Señor y le dice, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres piedra de tropiezo. Y mira, aquí está el humanismo. Porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Humanismo. El Señor está enseñándoles a ellos y les dice, yo tengo que cumplir aquello para lo que fui enviado. A mí me enviaron para morir en la cruz por los seres humanos, para el perdón de sus pecados. Y viene Pedro y le dice, no, Señor, ¿cómo vas a permitir eso? El humanismo se enfoca más en el dolor humano que en obedecer a Dios. Entiéndame, hermano.
Pedro le está diciendo a Dios, a Jesús, ¿cómo vas a permitir tú sufrir? No. Y el Señor aquí lo que le está diciendo, si usted lo lee espiritualmente, el Señor le está diciendo, es que obedecer a Dios es primero, aunque me toque sufrir a mí. Eso es lo diferente entre el humanismo cristiano y el verdadero cristianismo. Aunque me toque sufrir a mí, primero tengo que obedecer a Dios. ¿Qué dijeron los jóvenes cuando los iban a tirar al horno? Si nos salva, bien, y si no nos salva, también sigue siendo Dios y lo seguiremos adorando. Amén. Así es esto. Pero el humanismo dice, no, ¿cómo va a ser? Ahora, imagínense yo que a uno de ustedes, Señor no lo permita, que yo venga y le diga, apártese de mí, Satanás. Sí. Yo creo que no lo vuelvo a ver por acá, ¿verdad? Sin embargo, Pedro no se fue. ¿Por qué Pedro no se alejó del Señor? ¿Sabe por qué, amado? Porque había un orden divino en Pedro. Pedro reconocía autoridad. Pedro entendió quién le dijo eso. Pero si Pedro no respeta a Jesús como su autoridad, él dice, ¿y este que no acaba de ver que a mí me habló el Padre, que recibí revelación de arriba? ¿Y qué le pasa? Me viene a decir Satanás. Ahí nos vemos, me abro yo mi propio ministerio. Y le hace la competencia a Jesús. ¿Sí o no, amado? Porque Pedro va a decir, si me acabó de hablar el Padre, a que recibí revelación de arriba, y me viene a decir Satanás. Está loco este brother. Pero cuando es una casa que está llena, la casa tiene orden divino. Y comete errores, porque Pedro cometió errores, ¿sí o no? Pedro negó a Jesús. Cayó feamente. Y cuando vuelve a Jesús, Jesús ni lo regaña. Volvió a Jesús arrepentido y Jesús no lo regañó ni le dijo, mira, hiciste esto, ¿qué pasó ahí? No. Le dijo, mi hijo, ¿me ama? Sí, pastorea mis ovejas. O sea que los que tienen orden divino también cometemos errores. Pero el orden divino te hace reconocer. Pedro enseguida dijo, ¿qué dije, Señor? Perdóname, aquí me quedo, tranquilito. Y siguió caminando con Jesús. Entonces, el humanista, mire cómo dice otra versión. Pero él, Jesús, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro. Lo reprendió en público. Lo reprendió en público. Ni siquiera fue, esta versión dice, mirando a los demás. Lo reprendió en público. Peor no lo vuelvo a ver por acá si hago eso. El concepto humanista le dijera a Jesús, ¿quién eres tú para juzgarme si solo Dios juzga? Ese es el concepto humanista. Porque el humanista dice, usan la palabra de Dios que dice, no juzguéis y no seréis juzgados. Esa es una, como decir, la bandera de guerra del humanista. Entonces nadie lo puede corregir. Si alguien los quiere corregir, enseguida le sacan esa bandera. No me juzguen. La Biblia dice que no juzguéis y no seréis juzgados. Pero cuando hay orden divino, se entiende que el que es tu cabeza te puede corregir. ¿Sí o no? Porque hay un orden divino. Entonces, mucha gente dice que no se puede corregir. Mire, le quiero poner este ejemplo rapidito. Mire, Pablo reprende a Pedro. Mire esta, mano. Gálatas 2:11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, me opuse a él cara a cara, porque era de condenar. Cuando vi que andaba con los cuando no andaba en rectitud en cuanto a la verdad del evangelio, le dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como los judíos? Usted le hace Gálatas 2 de 11 en adelante en su casita. Dice que cuando llegaba el apóstol Pedro, cuando estaban los gentiles, Pedro comía muy bien en la mesa de los gentiles, no tenía ningún problema. Pero apenas llegaban judíos que eran medio de los religiosos, enseguida Pedro se apartaba de la mesa de los gentiles y se iba a sentar solo con los judíos. Y el apóstol Pablo, viendo eso, dijo, ¿y este? Y le hace usted en casita, no le pongo todos los versículos por el tiempo, pero dice, porque su hipocresía se contagió a un Bernabé de esa hipocresía. O sea que el apóstol Pablo fue y le dijo al apóstol Pedro cara a cara, hipócrita. ¿Qué es lo que te pasa? Entonces cuando no hay nadie te sientas con estos, pero cuando vienen ahí a estos los dejas chusma y te vas con aquello. No, le dijo, bien parado Pablo. Pero hay gente, el humanista cristiano dice, no, ¿quién es usted para juzgar?
Y aquí me enseña que Pablo y Pedro no se enojaron de muerte. Porque hoy en día, si yo le llevo a decirle a algún amigo pastor, no sea hipócrita, ¿qué usted cree? En las redes sociales mi nombre queda por el piso. Me bloquean de Facebook. Pero aquí no. Usted ve que al final, en las epístolas, Pedro dice, porque yo leo a Pablo, aunque hay muchas cosas que son difíciles de entender. O sea que el apóstol Pedro dice que él lee las epístolas del apóstol Pablo. Y en el libro de los Hechos usted ve que hay muchas veces que dice que se estrechan la mano y trabajan juntos. ¿Por qué? Porque había un orden divino. Porque el mismo espíritu que estaba en Pedro estaba en Pablo. Y el Espíritu Santo le dijo a Pedro, él te está corrigiendo, pero de parte mía, porque lo que está haciendo está mal. Y el hombre de Dios baja la cabeza y dice, hermano, tienes razón, perdona. Yo le aseguro que Pedro le dijo a todos, hermanos, perdónenme, estuve actuando hipócritamente, no me imiten en esto, perdónenme, vamos a sentarnos todos en la misma mesa. Entonces, cuando hay un orden divino, se puede corregir y se puede llamar la atención y se puede decir, hermano, lo que usted, mire, yo lo quiero mucho, pero lo que usted está haciendo está mal. Pero amados, hasta entre matrimonios se da el humanismo cristiano. En familia se da el humanismo cristiano. Viene el esposo y le dice a la esposa, mire, no haga eso, mi amor. ¿Quién es usted para juzgarme? Solo Dios me juzga. ¿Quién es usted para juzgarme a mí? Pero donde hay orden divino se reconoce que hay un Dios, Padre, Madre, Hijos. Hay un orden divino. Eso yo se lo he dicho un montón de veces. Cuando no hay orden divino, la casa está vacía. Hijos que le dicen a los padres, ¿y usted quién es para juzgarme? A usted, porque va a esa iglesia, usted cree que ya me puede decir a mí cómo tengo que vivir. No hay orden divino. Aunque digan que son cristianos, cuando no hay orden divino no reconocen autoridad. Y cuando una autoridad lo regaña, se enoja. Sí me ve el concepto, cómo está afectando las iglesias. ¿Por qué yo quiero hablar de esto? Porque hay un montón de familias, hogares, iglesias, donde el humanismo cristiano hace que la gente no reconozca autoridad. Nadie los puede corregir. A mí ya me ha tocado un montón que ha pasado por aquí, que apenas yo les llamo la atención en la mínima cosa, se van y no vuelven más. Porque hoy en día cambiar de iglesia, yo sé que hay veces que hay que cambiar por el bien espiritual de uno tiene que salir, yo entiendo. Pero hay mucha gente que pasan brincando de iglesia en iglesia porque no quieren someterse a nadie. Entonces es una casa vacía. No hay doctrina, no hay enseñanza, no hay obediencia. Y como nunca se someten a nadie, nunca aprenden. La Biblia dice que son como nubes que andan de aquí para allá, siempre queriendo aprender y nunca aprenden. Entonces eso hay que cortarlo, amados. Entonces usted está de acuerdo conmigo, en base a este ejemplo, se puede corregir, ¿verdad que sí? Se puede. Ahora, todo debe ser guiado por el Espíritu Santo. No me malentienda, yo no estoy diciendo que ahora vamos a ser cristianos que a todo el mundo lo vamos a cuadrar, ¿verdad? No, que el pastor dijo, hipócrita, no. Guiado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo le va a decir cuándo sí se puede. El Espíritu Santo lo va a guiar a usted, le va a decir, sí, se puede corregir y se va a corregir con amor, pero con firmeza. Pero hermano, yo aquí he corregido a gente que le he dicho, mire, no se enoje conmigo, pero o sea que ya usted hizo esto 1, 2, 3 veces, está mal, hombre, eso no está bien. Se enoja. ¿Quién es usted? A mí me han dicho, ¿quién es usted para que? Es más, usted como pastor, a mí no me gusta que usted haga esto y este otro. Más bien me cuadran a mí. Y no es que yo sea santo ni perfecto, yo reconozco si usted me dice, pastor, yo lo quiero mucho, pero usted ahí está mal. Yo lo voy a reconocer si soy un hombre en orden divino. Yo voy a humildemente decir, ¿sabe qué? Tiene razón. Pero hay gente que me dejan cuadrando y se van y no los vuelvo a ver más. No, es triste. Usted sabe, los que tienen conmigo algún tiempo, un grupo que se fue de aquí y hasta me dijeron, ¿sabe qué? Me devuelve los diezmos. ¿Verdad? ¿Se acuerdan? Me devuelven los diezmos. Y yo cogí, le saqué cuenta, su cheque, toma. No quiero problemas con nadie. Pero eso sí le digo, este dinero usted se lo dio a Dios y usted se lo está quitando a Dios. Tenga cuidado. Y por no decirle otras cosas, Hernán, ¿verdad? Porque bíblicamente están trayendo maldición sobre ellos mismos. Pero yo no, me dijeron,
Y eso fue hace mucho tiempo, no estoy diciendo, no lo estoy diciendo por esto. El concepto humanista, usted ha oído este concepto humanista, los cristianos deben quedarse callados. El cristiano nunca debe defenderse, el cristiano debe quedarse callado, porque cuando usted reclama sus derechos, hay gente que le dice, los de afuera no me interesa. Hay muchos que son cristianos que le dicen, pero ¿y tú no eres cristiano? Deberías quedarte callado. Ahora, no me malinterprete, todo guiado por el Espíritu Santo. No quiero tampoco hacer cristianos rebeldes, ¿verdad? Pero tampoco quiero que este veneno del humanismo está criando cristianos débiles en todo el mundo, que nunca reclaman sus derechos, que nunca hablan, que nunca se quejan, porque les han metido eso en la cabeza que el cristiano no puede quejarse. Y no es así, amigos. Mire, Hechos 16:36. Lo meten al apóstol Pablo en la cárcel. Después de que lo maltratan, lo golpean, el Señor actúa, se salva el carcelero y todo eso. Viene y dice, vino el carcelero y le hizo saber estas palabras a Pablo. Le dice, los magistrados han mandado a decir que te suelte. Ya te puedes ir, marchaos en paz. O sea, le están diciendo a Pablo, ya no estás preso, hermano, te puedes ir. Y mire lo que dice Pablo. Pero Pablo les dijo, después de que me azotan públicamente, sin sentencia judicial, o ser injusto, siendo yo ciudadano romano, nos echan a la cárcel y ahora me dicen que me vaya encubiertamente. Pablo dice, no, que vengan ellos mismos a sacarme. Pablo reclamando sus derechos. Entonces Pablo dice, después de que me pegan, injustamente me meten a la cárcel y ahora quieren que me vaya calladito. Se puso berraco Pablo, dijo, aquí me quedo, que vengan ellos, me pidan disculpas y me voy. Entonces, amado, ese concepto erróneo de que el cristiano jamás tiene que reclamar sus derechos. Yo hasta en Facebook he visto que ponen, deja que el Señor te use como alfombra para que otros pasen por sí y lleguen a Él. No, ese es un concepto, mire, todo eso viene, todo este concepto cogió fuerza en la Iglesia Católica, con la doctrina de la miseria de los franciscanos, la doctrina que dice que hay que soltarlo todo y renunciar a todo y vivir en pobreza. Ese espíritu de pobreza viene desde la época griega. El humanismo cristiano, su mayor influencia es lo griego, y habla de miseria, de pobreza, para que Dios llegue a los demás a través de tu pobreza. Pero en ninguna parte de la Biblia dice eso, amado. En ninguna parte dice eso. Pero ahí veo que ponen que el Señor te use como alfombra para que otros lleguen a Él. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Ahora, ¿suena bonito, sí o no? Que el Señor te use como alfombra para que otros pasen y lleguen a Él. Suena bonito, a la gente dice, ay, qué lindo, deja compartirlo. Pero no es bíblico. ¿Dónde dice la Biblia que usted es la alfombra para que todo el mundo lo pisotee y lo humillen y lo maltraten para llegar a Cristo? Así no dice. ¿Cómo dice acá? Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, enseñándoles en mi nombre lo que tienen que hacer. Esa es la fórmula de Dios. El orden divino es ese. No dice ir por todo el mundo y ser alfombra, que te pasen por encima y te pisoteen. El humanismo cristiano, sí, ahora sí, yo entiendo. La Biblia dice, amad a vuestros enemigos. Si tu enemigo tiene sed, dale de beber. Si tiene, dale de comer. Pero eso, ¿qué significa? El que tiene doctrina lo va a entender. Significa ver a tu enemigo en miseria, derrotado, pobre, empobrecido totalmente. ¿Por qué? Porque Jehová le mete mano por meterse contigo. Entonces lo que está diciendo es, cuando tú veas a tu enemigo sin comer, sin alimento, ten misericordia, no te rías, no te jactes, no te alegres de ver a tu enemigo derrotado. No, ten misericordia. Y si tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Si tiene frío, dice, dale tu capa. Eso yo entiendo que hay que hacerlo. Pero el humanismo cristiano abusa de esos versículos para tratar de manipular a la gente. Entonces viene el cristiano y dice, hermano, présteme $1000. Y viene el otro y le presta. ¿Cuándo me los paga? La semana que viene. Y pasa una semana, 2 semanas, un mes, 2 meses. Y va el otro con toda humildad, hermanito, ¿se acuerda que le presté? Espere, hombre, no tengo. Bueno, hermano, paciencia. Pasan 3 meses, 4 meses. Hermanito, ¿se acuerda? Mire que tengo una necesidad, yo le presté 1000, ¿se acuerda que le presté? El humanista cristiano, ¿qué dice?
La Biblia dice, porque así es lo primerito que dice. La Biblia dice, porque así dicen, hermano, me da hasta corajito. La Biblia dice que si tu enemigo te pide la capa, no se la pidas para atrás, déjase. Así que, hermano, me saqué de plano, no le voy a pagar. Y si usted se enoja conmigo, está mal delante de Dios. Sí, así son. Ahora ese es un ejemplo burdo, como dicen, pero en otras cosas también usan la palabra de Dios para agarrar al... Si uno se deja, lo manipulan a uno. Lo manipulan. Entonces, fíjense cómo dice este mismo versículo, la nueva versión internacional. Esta me gustó. Le dicen, Pablito, dicen que puedes irte. Pablo, el apóstol Pablo dice, Pablo respondiendo a los guardias, ¿cómo? Me gustó esa expresión. ¿Cómo? A nosotros que somos ciudadanos romanos, que nos han azotado públicamente, o sea, te humillaron, te avergonzaron, sin proceso alguno nos han echado a la cárcel y ahora quieren expulsarnos de escondidas. Nada de eso, dice Pablo. Que vengan ellos personalmente a escoltarnos hasta la salida. O sea, como quien dice, me humillaron en público, que se humillen ahora en público ellos también. El apóstol Pablo. Entonces hay gente que les quieren meter a uno que el cristiano no puede reclamar sus derechos. No, sí se puede. En su trabajo lo maltratan, primero guiado por el Espíritu Santo. Por eso es la clave de andar lleno del Espíritu Santo. Va a llegar un momento que si el Espíritu Santo le va a decir calladito, deja, yo trato con el jefe, amén. Pero va a llegar un momento que el Señor también te puede decir, ¿sabes qué? Ponle un alto, háblale al jefe y dile, mire, todo el mundo se va a tal hora y yo, ¿por qué? No, porque usted es cristiano. ¿Y qué tiene? Soy cristiano, pero soy ciudadano americano también y tengo mis derechos. Amén. Pero hay mucha gente que no quiere reclamar sus derechos. Dentro del matrimonio, dentro de la familia, dentro del hogar, amados, tenemos derechos como seres humanos, tenemos derechos como esposos, tenemos derechos como hijos. Eso hay que hacerlo valer. No se puede manipular a la gente. No, que ¿cómo así usted? No, si usted es cristiano, calladito quédese. Y el que no tiene doctrina dice, ay sí, verdad, estoy haciendo quedar mal al Señor. Este otro concepto humanista, híjole, el tiempo. Dice, pero Jesús no habló. Jesús se quedó callado. Y el versículo bíblico dice, miren, Isaías 53 dice que él fue llevado como oveja al matadero y no abrió su boca. O sea, te gritan, te maltratan, te insultan y quieren que uno se quede. ¿Suena bonito, sí o no? Que uno hasta dice, sí, es verdad, yo soy cristiano, yo debo quedarme calladito. Es verdad. Pero eso es lo que dice la Biblia, más. Porque Isaías dice que no abrió su boca. Cuando nos vamos a Mateo 26 dice, y Jesús le dijo, o sea que sí abrió su boca. Jesús le dijo al sumo sacerdote, tú lo has dicho, y además te digo, o sea, sí abrió la boca. Desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra en el poder de Dios y viniendo desde las nubes del cielo. Juan 18:20, y Jesús respondió, o sea que habló más de una vez. O sea que sí abrió su boca. Y dice, Jesús respondió, yo públicamente, mire cómo él le responde al sumo sacerdote. Léalo bien, dice, yo públicamente he hablado al mundo, porque dice que el sumo sacerdote le dijo, dame cuenta de tu doctrina. Y Jesús le dice, yo públicamente he hablado. Le dice, enseñado en la sinagoga del templo donde se reúnen los judíos y nadie ha hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que me han oído. Fíjese. O sea que sí habló. Pero entonces la gente dice, no, Jesús no habló, calladito se quedó. Aquí vemos que al sumo sacerdote le dije, ¿por qué me preguntas a mí? Pregúntales a aquellos que me han oído. No suena muy espiritual, ¿verdad? Y a Poncio Pilato, ¿qué le dijo? Respondiendo Jesús, o sea que sí habló. Le dijo, mi reino no es de este mundo. Sí. Porque lo que pasa es que Hollywood nos ha puesto esto con un Jesús que habla así. Mi reino no es de este mundo. No, hombre. No. Jesús sabe que tiene que usted ver esto de veras. Jesús le dijo, mira, bro, mi reino no es de este mundo. Si fuera de este mundo, hace rato tú, mira. Hace rato, viejo. Pero mi reino no es de este mundo.
Sino en la iglesia católica y Hollywood nos han pintado a un Jesús así todo debilucho, como hay otro que está siempre así sonriéndose y hace todo así que no me gusta. Él le dice, mire, si fuera de este mundo mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no está aquí. Entonces, cuando dice que no abrió su boca, ¿qué significa? Que no abrió su boca divina, que no tomó su autoridad de Dios para decirle, rayo, ven y párteme a este en dos, porque él podía hacerlo, ¿sí o no? Amén. Sí, claro que sí. Tierra, ábrete, trágate a todo este ejército de romanos. Cuando dice que no abrió su boca, significa que él no abrió su boca divina. Escogió quedarse calladito divinamente. Pero como hombre, sí dijo 2 o 3 cosas. Entonces, cuando usted lo maltratan, lo insultan, lo regañan, guiado por el Espíritu Santo, tampoco quiero cristianos rebeldes, peleones, no. Guiado por el Espíritu Santo, usted va a aguantar, el Señor va a decir, calladito, hijo, yo te defiendo tranquilo. Pero va a llegar un momento en el que usted tiene que abrir su boquita también y se dice, bueno, ¿sabes qué? Perdóname ya, pero es suficiente. Todo tiene su límite, perdón. Entonces, el humanismo cristiano está formando cristianos débiles, que nunca reclaman sus derechos, que nunca se paran duro, que nunca hacen nada, pues. Pero la historia mismo, ahora que se celebra el 4 de julio, ¿quién fue que empezó la independencia de este país? ¿Quiénes fueron? Todos ellos eran cristianos. Este país fue fundado en una fe judío-cristiana. Y esos cristianos dijeron, basta ya, estamos hartos de estar bajo la bota de Inglaterra, queremos libertad. Y se reunieron los cristianos hijos de Dios y dijeron, ¿sabe qué? Suficiente, vamos a pararnos ya fuerte y vamos a pelear y vamos a hacer una nación libre. Entonces ese cuento de que los cristianos no pueden reclamar sus derechos, tienen que quedarse calladitos, nunca deben hablar para honrar al Señor, entonces este país todavía sería esclavo de Inglaterra. Los negricos todavía serían esclavos de todo el mundo. ¿Quiénes fueron los que empezaron la liberación de los esclavos morenos? Los cristianos. Los cristianos empezaron a decirle a su gente, basta ya de esclavitud, Dios nos llama a ser libres. Amén. Entonces tenemos que saber entender la escritura, amados. Pero el enemigo quiere formar con el humanismo cristiano cristianos débiles, que a todos les digan sí, sí, sí. Y si usted medio que quiere reclamar, sí, pero mire, si usted, ¿no es que cristiano usted? La Biblia dice que usted debe dar la otra mejilla. Yo no sé por qué me está reclamando. Así le dicen a uno. Y no es así, hermano. Y no me diera el tiempo para meterme a todos los versículos que quisiera. Pero, por ejemplo, mire este, ya los dejo ir. Mateo 12, 46, 50. Mientras él aún estaba hablando a la multitud, he aquí, su madre, sus hermanos que estaban afuera deseando hablar con él, con Jesús. Alguien le dijo, he aquí, tu madre y tus hermanos están afuera y desean hablar contigo. Le dijeron a Jesús, tu mamá y tus hermanos están afuera, Jesús, quieren hablar contigo. Y dice, pero Jesús respondiendo le dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Y miren cómo dice, porque cualquiera que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. ¿Qué diría el humanista cristiano en esto? ¿Cómo le va a hablar así a la mamita? A los hermanos. Y no que es cristiano y pastor, dice que es. Porque Jesús era pastor, ¿sí o no? Amén. Y pastor dice que es. ¿Y cómo habla de la mamá? Perdón, lea bien esto que dice. Se lo vuelvo a leer. Porque el que hace la voluntad de mi Padre, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. ¿Cuál sería lo inverso? Que mi madre y mis hermanos, como que acá, por lo menos en este momento de la vida, no estaban haciendo la voluntad del Padre. ¿Sabe por qué? Porque mientras Jesús estaba enseñando, y esto viene un poquito después de la casa vacía, que el Espíritu sale y viene con otros 7, unos versículos más abajo. Porque mientras Jesús estaba con sus discípulos enseñando la palabra, mamá y los hermanos y las hermanas a saber dónde andaban. No andaban metidos con Jesús recibiendo doctrina. ¿Sí me captó, amado? Amén.
El humanista dijera, Dios mío, pero si la palabra dice, honra a tu madre y a tu padre. Tu mami y tu papi tienen que ir por encima de los discípulos. ¿Cómo tú vas a poner primero a la iglesia? Va a poner primero a la iglesia por encima de mamá y papá y los hermanos. Suena bonito. Ese es el engaño del humanismo. Suena como que así debe ser. Y si usted se deja, lo manipula. Por eso es que este tema no lo di por el parlante de afuera, porque esto es algo para la iglesia y algo interno. Pero no. Perdón, amados, yo sé que suena de pronto feo, pero si mi mamá, mi papá, mis hermanos no están haciendo la voluntad de Dios, la iglesia va primero. O sea, los que estén haciendo la voluntad de Dios, esos van primero. Le guste a quien le guste. Ay, ¿quién lo dijo? Jesús. El humanismo diría, no, ¿cómo así si honra a padre y madre primero? Madre hay una sola, padre hay uno solo. La esposa la cambian nomás, le dicen a uno. Pero madre hay una sola. ¿Quién dijo? Hombres hay, dicen, hombres hay, mire, ¿cómo es que decían, Luis? Hombres son como, ¿cómo que decían allá? Ya ni me acuerdo, que los hombres eran como el pan, que todos éramos la misma copia el uno del otro, qué sé yo, hombres, pero padre, tu padre es uno solo. Y todo eso suena bonito, amados, pero son conceptos humanistas, no son conceptos bíblicos. Entonces el humanista coge uno que otro versículo y lo tuerce, pero no se enfocan en la palabra completa. Tiene que haber una palabra completa que balancea lo uno con lo otro. Si viene alguien con otra doctrina, dice la Biblia, ni siquiera le abras la puerta. No te sientes a comer en su mesa. ¿Será importante la doctrina? Amén. Sí. Pero le dicen a uno, no, mire que hay esto, hay lo otro. Pero somos cristianos, amémonos. El amor debe ser lo principal, pastor. Dice, vaya nomás. No, si están con otra doctrina, yo no puedo, bíblicamente, ni sentarme a esa mesa. No debo. Pero el humanista cristiano te va a decir que feo, y dicen que son cristianos. Eso no es tener amor. Qué feo. Pero usted y yo tenemos un reto. Es difícil. O complacemos a la gente para que hablen bonito de nosotros, o complacemos a Dios. No es fácil. Pero esto es en los últimos tiempos, esto es lo que el enemigo está logrando. Ya no es doctrinas falsas así de frente. Ahora es humanismo cristiano metido en las iglesias bien suavecito. No me puede corregir. ¿Quién es usted para juzgarme? El cristiano debe quedarse calladito, usted no puede reclamar. O sea que al pastor vienen y lo pueden hasta cachetear al pastor. Pero usted es pastor, no puede reclamar. ¿Será así, amado? Si usted me cachetea, le voy diciendo desde ahora. Primero que nada, si yo soy un siervo de Dios, usted se va a encontrar con un gran ángel enfrente mío primero. Digo yo que Dios no va a dejar que a mí nadie me haga nada. Ahora, si usted llega y me cachetea, de veras que yo sí le llamo a la policía con todo el amor de Cristo. Con todo el amor de Cristo. Yo le llamo a la policía y que usted pague lo que hizo mal. ¿Sí o no, amado? En mi mente, Jackie Chan, le parto la cabeza, en mi mente. Primero Dios y con la ayuda del Señor. Pero legalmente puede el pastor reclamar sus derechos como ciudadano. Claro que sí. Y uno de mis derechos como ciudadano de este país es, usted no puede venir y pegarme cuando le dé la gana. Aunque yo sea pastor. Entonces hay gente que cree que porque uno es pastor, apóstol, evangelista, profeta, lo que usted quiera. No, pero y no son cristianos, pues. Ese es el humanismo cristiano más. Y está causando daño por... Mire, les vuelvo y le digo, allá en Ecuador me cuentan, mi mamá, la iglesia que ella va. Yo digo, Dios mío, ¿qué les están enseñando? Mis primos me cuentan que de allá le están enseñando que la doctrina no importa. No importa de qué doctrina vengas, siempre que amemos al Señor, estamos bien. No importa tu doctrina. ¿Cómo así? Si el mismo Pablo dijo, si viene alguien con otra doctrina, sea maldito, aunque sea ángel, será importante la doctrina. Claro que sí. Pero este cuento del humanismo cristiano se basa en el amor. Amémonos, no importa tu doctrina, no seas legalista en tu iglesia ni en la tuya.
amémonos y en eso ahí está el amor. Hagamos caridad, ayudémonos los unos a los otros y ahí está el amor de Dios y estamos bien con el Señor. No, no, no. A nuestro Dios dice su palabra, su palabra. Si no se obedece la palabra de Dios, las obras buenas y caritativas tendrán su valor para bendecirnos en la tierra, pero créame que en los cielos no vale mucho. Dice, si el incrédulo se separa, sepárese, pues el hermano o la hermana está sujeto a servidumbre, no está sujeto a servidumbre en este caso, sino que a paz nos ha llamado el Señor. Este es el versículo donde dice que si hay un matrimonio, viene al Señor ella y él no tienen que divorciarse, pero dice que si él se pone rebelde y le dice escoge o Dios o yo, la hermana puede decir pues perdóname, pero yo escojo a Dios. Y dice Pablo, en ese sentido, si pueden separarse. No dice divórciense, dice sepárense. Ahora, si después de la separación se trabaja con el hombre, oramos por él, se le ministra, se trata de buscar ayuda y el hombre no cambia, lo más seguro es que se agarra a otra, ¿verdad? Entonces ya ahí cuando hay adulterio, Pablo dice, ahora sí, se divorcia. Pero ¿por qué le puse esto? Porque hay muchas veces donde dice, el Señor nos dice, para evitar esclavitud, si te está robando la paz, dice el Señor, sepárate. O sea, llega un momento que hay que hacer una separación. A veces hay que separarse de gente, de familia, de amigos, hasta cambiar de trabajo, cambiar lo que sea que haya que hacer para que uno pueda tener paz. Pero hay mucha gente que quiere que usted esté aguantando. Yo le puse el ejemplo, y perdónenme, me estoy cogiendo un tiempito, pero yo le puse el ejemplo de la mujer que el marido le pega. Estaba conversando con mi hermano Leo el otro día. Y viene donde mí como pastor, es que mi marido ya me partió un brazo. Me partió un brazo, pastor. ¿Y qué hizo, hijita? Fui al hospital, mira el brazo roto. ¿Qué hago, pastor? ¿Qué le diría yo? ¿Cuál sería? Ayúdeme usted a ver si yo estoy mal o bien. ¿Cuál debería ser mi consejo? Mi consejo primerito es, hermana, por el bien de su vida, sepárese. Inmediatamente, ¿no? Tiene hermana, mamá, váyase a quedar aunque sea en un hotel, sepárese. ¿Por qué? Porque si el hombre ya le rompió el brazo, la próxima la mata. Entonces, por su bien, sepárese. En la separación, podemos ir a visitarlo a él, ministrarlo, hablarlo, si es cristiano o no es cristiano, se puede tratar de hacer algo. Pero si yo me pongo con el humanismo cristiano y le digo, hermana, usted debe ser luz en las tinieblas, el Señor la fortalece. Y la palabra dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Vuelva a su casa. Vuelva a su casa, hermano, el Señor está con usted, hermana. Pastor, pero me maltrata, me grita, me bota de la casa, ya me rompió hasta el brazo. No, hermana, usted tiene que ser alfombra para que el Señor llegue, para que usted se gane a su marido. Estará bien, amado, porque ese es el concepto humanista. Pastor, pero si yo le reclamo, me parte la boca. Bien hecho, hermana, usted como hija de Dios debe quedarse calladita porque el Señor ni habló. Usted debe quedarse bien. Pero me golpea, me pega, aguante. Fortalezcase en el Señor y en el poder de su fuerza. No. Primerito le digo, sepárese. Le rompió el brazo, llámele a la policía. Ay, pero no son cristianos. Llámele a la policía y que pague el daño que hizo. Porque si no, no va a aprender que esto es serio. ¿Sí o no? Entonces yo de frente le digo, sepárese, llámele a la policía. Denuncie. Entonces a mí me dijeran ahí, y no es que es pastor, que usted debe hablar del amor, que usted debe promover la unidad en los hogares, que usted no debe separar a la gente. Ese es el concepto humanista. Suena bonito. Pero bíblicamente dice que a esa esclavitud no nos llamó el Señor. Te llamó a estar en paz, pero sin que te pasen por encima. A estar en paz, pero sin que te cojan de alfombra. No, no, no. A estar en paz, pero sí tienes que reclamar tus derechos cuando sea el momento necesario. Sí. A estar en paz, pero si hay que separarse, hay que decirle a la gente, mira, contigo yo he tratado, te quiero, muy lindo y todo, pero mejor, mira, de lejitos. Que Dios te bendiga. A estar en paz y buscar la santidad. Si no estás en paz, se te va a hacer difícil buscar la santidad. Entonces el humanismo cristiano es algo que se ha metido en las iglesias con el cuento de que, con ese cuento de que
Dios es amor y usted y yo debemos ser el ejemplo del amor, es verdad. Pero el ejemplo principal del amor de Dios es Cristo Jesús. Y hoy le enseñé que Cristo Jesús, hubo un momento que a su discípulo le dijo: pártate de mí, Satanás. Un Jesús que en su momento a los discípulos les dijo: ¿y ustedes qué? ¿Quieren irse también? Váyanse. Un Jesús que es el ejemplo del amor, que entró al templo, hizo látigo y a latigazo a medio mundo para poner orden. Entonces hay veces que si usted es dueño de casa, dueño de un negocio, dueño de un hogar, hay veces que usted tiene que alzar un poquito su voz y poner orden. Y que no le digan: ay, pero no es que es cristiano. Sí, soy cristiano, pero es mi casa. En mi casa hay que poner orden, perdón. Y si no le gusta el orden de mi casa, discúlpeme. Si yo sé de unos 2 o 3 buenos hoteles, le puedo dar el teléfono. Perdón, o sea que basta ya con ese cuento de que, y no que somos cristianos, pues entonces tiene que aguantarme todo. No, te quiero mucho, te amo, pero ¿sabes qué? Vivamos en paz. ¿Sí o no? Por eso yo le digo que este tema es difícil de enseñar, porque esto es práctico, esto es vida diaria, man. Pero el ejemplo del amor es Cristo Jesús. Y Cristo Jesús dice que le dijo hasta Pilato que mi reino no es de aquí, sino mira hace rato. No lo digo así, ¿verdad? Pero digo yo. Pero nuestro Señor no es que se quedó mudo, no. Él no abrió su boca divina, pero como hombre sí dijo 2 o 3 cosas. El apóstol Pablo, que es el que nos ha dado prácticamente todo el nuevo evangelio, el Nuevo Testamento. Hoy le enseñé cómo la Biblia dice que hubo un día que dijo: no, me maltrataron, públicamente me avergonzaron, me azotaron, que vengan ellos y me pidan disculpas. Cualquiera dijera: qué orgulloso, y no que es apóstol. ¿Sí o no, amados? Hoy en día dijeran: qué orgulloso, y no que es apóstol. No es eso, sino que hay momentos en el que el Señor dice: tú vales muchísimo, no dejes que nadie te humille como si fueras un pedazo de basura, levántate y reclama tus derechos también. También hágase valer usted como persona, como ser humano. Si Cristo dio la vida por usted, usted vale muchísimo. Nadie tiene por qué venir y pisotearlo y avergonzarlo, no. Ahora, dirigido por el Espíritu Santo. No se trata de ser cristiano rebelde y peleador, no. Humilde, lleno de Dios. Pero cuando llegue el momento, si el Señor te dice: hijo, esto no me gusta, habla. ¿Verdad que sí? Porque en la Biblia hay momentos cuando Dios hablaba y le decía al pueblo: ustedes quédense quietitos, yo peleo. Pero había otros momentos que el Señor decía: yo voy con ustedes, peleen ustedes. Entonces a veces nos toca a usted y a mí decir: perdón, pero esta es mi casa, este es mi negocio, estos son mis taxes, este es mi dinero. Entonces yo sí tengo derecho a reclamar mis derechos. No que usted va a venir y hacer lo que se le pegue la gana. Sí me captaron, amados, el mensaje. El humanismo cristiano trata de formar cristianos débiles, que no reclamen, que no se levanten, que siempre anden así humilditos y que todo el mundo les dé duro. No, usted y yo somos humildes, pero tampoco somos basura que todo el mundo nos pase por encima. Somos hijos del Dios vivo. Somos